Hombre en un zaguán. Saldívar masticó lentamente su almuerzo con la mirada perdida en alguna mancha de la pared. Su mujer, todo el tiempo frente a él, apenas si levantó la vista del plato. Comer en silencio y sin mirarse era parte de una forma de vida deteriorada, lenta, pero seguramente por el transcurso del tiempo. Cuando ambos terminaron, Saldívar comentó: «Hubiera preferido pasta, pero, en fin, ya comimos, Raquel». La mujer hizo un gesto desdeñoso y comenzó a recoger los platos. «Todavía hay imposiciones», dijo. «En la fonda de Pablo también dan de comer». Saldívar no contestó. Apenas se limitó a sonreír y a encender un cigarrillo, a comenzar la lenta digestión y transcurrir las próximas horas hasta la siguiente comida. La mujer desapareció con los platos y sus rezongos se transformaron en un murmullo sordo como la lluvia que caía desde el amanecer. 2 pitadas y Saldívar se levantó de la mesa. Dudó entre dormir la siesta o salir a la puerta. Todavía llueve, pensó. Siempre llueve en esta época. Es curioso cómo todo se repite. La mujer seguía murmurando cosas, pero él ya no la oía. Ahora estaba en la puerta, contemplando los licuados colores de la calle, oliendo la humedad, considerando la posibilidad de llegar hasta el café de la calle Reus. Una cuadra no era suficiente para mojarse mucho, aunque tal vez lo mejor fuese dormir. Confundido por esa variedad de formas de no hacer nada que tienen los jubilados, prefirió esperar a que la lluvia cesara. Cuando volví al comedor, su mujer lo detuvo. «¿A dónde vas? ¿No ves que estoy lavando el piso?» Ya estaba. Había quedado atrapado entre el comedor y la puerta de calle, prisionero en un oscuro y frío zaguán, sin otra alternativa que esperar a que su mujer terminara o que la lluvia cesase. Instintivamente, prefirió confiar en la naturaleza. Al abrir nuevamente la puerta, la llovizna le dio en la cara. Llovía cada vez más fuerte y de costado. Imposible salir. No obstante la humedad, prefirió dejar la puerta abierta. Por lo menos tendría luz y podría ver cómo el temporal amainaba. En puntas de pie, se acercó a la puerta del comedor para observar los progresos de la limpieza. El panorama era desolador. Abundante y jabonosa agua inundaba todo el piso, mientras frenéticamente su mujer se afanaba con trapos y escobillones, presa de ese furor demente con que se abocaba a ese tipo de tareas. Saldívar sabía perfectamente que todo intento sería inútil. Raquel no dejaría que él diese un solo paso sobre su piso. Los zapatos mojados mancharían su obra. Encendiendo el segundo cigarrillo, optó por volver a la puerta. Con horror, vio como el agua mojaba copiosamente los escalones del pequeño zaguán. Afuera, la lluvia había barrido con todo signo de vida que hubiera en la calle. Con presteza cerró la puerta. Si Raquel veía el piso mojado, seguramente discutirían. Su mujer abundaría en consideraciones sobre su torpeza, descuido, falta de cooperación y caprichos seniles de abrir la puerta cuando llueve. En ese momento se lamentó profundamente por haberse casado con una maniática de la limpieza, y por un instante sintió el impulso de entrar resueltamente al comedor, pisar sobre lo mojado, patear baldes y escobas, mirar con gesto desafiante a Raquel y luego llegar al dormitorio, acostarse y dormir hasta que cesara de llover. Tal vez un solo acto de rebeldía cambiase tardíamente su vida. Al aproximarse nuevamente a la puerta del comedor, la abrupta mirada de Raquel lo hizo detenerse, como si fuera un niño a punto de cometer una travesura. «Ni un paso más. ¿Todavía aquí? ¿No te habías ido al boliche?», dijo Raquel, autoritaria, despótica. Iba a contestar que no, que llovía, que quería ir al dormitorio y recostarse, que tenía frío. No pudo. Raquel cerró la puerta del comedor como si no fuera suficiente toda el agua que había echado para impedir que él pasase. Ahora sí que la cosa se ponía difícil. Aislado entre 2 puertas cerradas, Raquel de un lado, la lluvia del otro, escasa luz, humedad y frío, y esa espantosa sensación de sentirse prisionero. Cuando miró el piso, se estremeció. Las huellas de sus zapatos eran claramente visibles sobre el embaldosado. El agua había operado su efecto devastador sobre el polvo acumulado y ahora se había formado una película viscosa y sucia que cubría todo el piso del zaguán. Consideró que era el momento oportuno para huir. Si Raquel llegaba hasta allí, vería que él había sido el culpable de tal desquicio. Lo vería vacilante y culpable, sin haberse ido aún, después de haber caminado sin cesar durante 15 minutos en un zaguán de 3 metros por 1. Abrió la puerta de calle decidido a todo. La lluvia continuaba cayendo implacablemente, sorda, sin respiros, como hacía ya 6 horas. Asomó la cabeza y midió con avidez la distancia que lo separaba del boliche.
No sería una locura largarse a correr y llegar mojado, pero triunfal, a lo que en cierta forma representaba la libertad. Allí habría una silla, una ventana y alguna grapa que le ayudaría a soportar la tarde, la lluvia, el ocio por el ocio mismo. De todas maneras, la posibilidad de la siesta no estaba descartada. ¿Acaso Raquel había terminado y se había recostado ya? Con el comedor libre de barreras y sin la presencia de Raquel, era posible tomar un trapo, secar el zaguán y luego penetrar en el dormitorio como si nada, acostarse y dormir, hasta que la lluvia terminase. Decidido ya, cerró la puerta de calle y se encaminó hacia el comedor. Su mano se crispó sobre el picaporte de la puerta. Estaba cerrada por dentro. Sin duda Raquel ya había terminado y, pensando que él ya se había ido, había cerrado con llave para irse a dormir. Pensó en golpear, lo desechó inmediatamente. Raquel tenía un sueño profundo y no lo oiría, y en caso contrario, al abrir y ver que era él quien molestaba, discutirían. Además, descubriría el estado del piso del zaguán. Descartada la posibilidad de la siesta, la aventura de salir a la calle le pareció el único fin de su vida. Abrió nuevamente la puerta de calle y retrocedió como para tomar impulso. En ese momento se dio cuenta que no tenía dinero. Uno por uno revisó sus bolsillos y lo único que encontró fue una moneda de 20 centésimos que no servía ni para propina. Una vez más se sintió torpe e indefenso, viejo e inútil. Comprendió que su único lugar posible era su casa, la reclusión, el sometimiento a una mujer más joven que él. Sin dinero, llegar al boliche resultaba una temeridad. Debería pedir fiado, cosa que no le gustaba. Incluso llegar mojado y sin dinero resultaría deprimente para los que lo conocían. No obstante eso, era más digno que estar prisionero en su propia casa. ¿Acaso estuviera el flaco Ávila, al cual podía pedirle prestado? Hasta el propio bolichero comprendería el involuntario olvido. Prendió el tercer cigarrillo y con una mezcla de euforia y rabia salió a hacerle frente a la lluvia. Las primeras gotas se clavaron en su frente como agujas. El viento le desordenó los ralos cabellos y un súbito frío le recorrió la espalda. Acurrucándose contra la pared, avanzó un trecho casi sin abrir los ojos, pisando baldosas flojas y saltando desagües. Sin embargo, la inclemencia no lo amilanó. Se sentía feliz de haber abandonado el zaguán. Ahora todo volvía a la normalidad. Raquel durmiendo y él rumbo al boliche. Instalado allí, las horas y la charla le harían olvidar el mal rato del zaguán. Al final de la tarde, el hecho entraría en el terreno de lo anecdótico. Caminaba distraído e ignorante de la lluvia cuando, promediando la cuadra, un perro salió de quién sabe dónde y, profiriendo amenazadores gruñidos, se abalanzó sobre Saldívar. Un salto a tiempo, los pasos rápidos, el perro ladrándole en los talones, el charco, los pies dentro del charco, el grito del dueño, a salvo otra vez. Con el corazón latiendo apresuradamente, Saldívar se sintió humillado, ridículo en medio del aguacero. Y todavía faltaba media cuadra para llegar. Pensó que en esa tarde le habían ocurrido demasiadas cosas y que lo mejor sería sentarse de una vez en una mesa junto a la ventana, viendo llover en silencio, jugando a la conga tal vez. Sorteando nuevos charcos y desagües, llegó por fin al boliche. El gris de las cortinas bajas lo sacudió con la violencia de lo inesperado. De pie junto a la puerta, empapado ya, contempló largamente aquella clausura. Insospechada hasta entonces, dolorosamente real ahora. No quiso pensar qué insondables causas habían determinado que el boliche estuviera cerrado justo en ese momento. Solo importaba esa realidad incontrastable. El único sol posible en esa tarde opaca se había extinguido inexplicablemente. Ahora quedaba en una calle desierta, unas cortinas bajas, la lluvia penetrando las cosas, el silencio inefable de la soledad, acaso la certeza de haber fracasado una vez más. Lentamente empezó a caminar. Ya no le importó seguir mojándose. La lluvia se le fue metiendo poco a poco entre las ropas, deslizándose por sus miembros cansados, penetrando en su boca y mezclándose con su saliva amarga, disolviendo el calor de la esperanza remota, matando el sueño de una tarde tranquila perdida en una mesa de boliche. Al llegar a la casa, abrió la puerta con desgano y goteando penetró en el zaguán. Con cuidado movimiento se sentó en uno de los escalones y se recostó en la pared. Con el pañuelo se secó algo la cara y las manos. Tenía frío, pero por lo menos en el zaguán no llovía. Faltaba 1 hora para que Raquel se levantara. Prendió el cuarto cigarrillo y se dispuso a esperar.